Buenas noches, mis hermanos, buenas noches a cada uno de ustedes. Pues en esta noche ya estamos listos, 9 de la noche. Estamos listos para nuestra lectura bíblica de esta semana. Y vamos a empezar con el segundo libro de Samuel. No sin antes empezar con una pequeña oración mientras se van conectando algunos hermanos que gusten acompañarnos. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos ha dejado llegar hasta este día, Señor, con vida y salud, Padre Santo, y motivados a seguir leyendo su santa palabra, para seguir aprendiendo, Padre Santo, de su camino, de su voluntad hacia nosotros, de su amor hacia nosotros, Padre. Padre Santo, le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe y nos dé palabra, Señor, que nos muestre, Padre Santo, qué tan parecidos somos, Señor, a todas estas personas, sus siervos, Señor, todas las personas que aparecen en las historias bíblicas, Señor, y que podemos aprender de ellas, Señor, de sus errores, de sus aciertos, Padre Santo. Que el mismo Dios que estuvo con ellos en sus victorias está hoy en día con nosotros, Señor, en la actualidad. El mismo Espíritu poderoso que los acompañó a ellos, nos acompaña a nosotros en nuestro día a día, Padre Santo. Muéstrenos, Padre Santo, el camino a donde usted nos quiere llevar, Señor, a través de su palabra en esta noche. Y le pido que sea de bendición, Señor, para todo aquel que nos acompañe en este video en vivo, y también que si lo ven después a través de las redes sociales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, les comento, por nueva política de Facebook, todos los videos en vivo se comienzan a eliminar a cada cierto tiempo, pero lo estamos subiendo posteriormente a YouTube y ahí queda permanentemente, gracias a Dios. No podemos transmitir aún en vivo en YouTube porque nos faltan todavía, se le podría decir, seguidores o personas que le den like, ¿no?, a nuestra página, que nos comiencen a seguir para poder transmitir. Así es de que si usted no le ha dado like, bendíganos con ese like para que el día de mañana nosotros podamos transmitir en vivo a través de YouTube también. Que Dios me les bendiga y vamos a empezar la lectura bíblica, segundo libro de Samuel. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar aprendiendo el autor. Sí, autor, posiblemente el sacerdote Abiatar. Fecha, entre 931 y 722 a.C. Tema, Rey David, precursor del Mesías. Figuras claves: David, Natán, Absalón, Joab, Betsabé. Autor. Los dos libros que ahora están reunidos en 1 y 2 de Samuel eran originalmente uno solo, llamado el libro de Samuel. Se desconoce a su verdadero autor, sin embargo, Samuel debió haber escrito mucho sobre lo que aconteció en esta época de la historia de Israel. Además, otros materiales coleccionados deben haber servido de fuente al autor del texto. 3 de estos son mencionados en Primera de Crónicas 29:29 como las crónicas de Samuel Vidente, las crónicas del profeta Natán y las crónicas de Gad Vidente. Tanto Gad como Abiatar tuvieron conocimiento de lo sucedido en la corte del rey David, y cualquiera de los dos pudo haber dejado estos dos libros. Fecha: el libro debe ser fechado en el 931 a.C., después de la división de los reinos tras el periodo de Salomón, a causa del comentario que aparece en 1 Samuel 27:6. Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy, aunque a menudo se ha diferenciado entre Israel y Judá. Y David reinó sobre Judá durante 7 años y medio antes de la unificación del reino.
no había rey en Judá con anterioridad a esa fecha. No se hace mención o referencia alguna a la caída de Samaria en el 722 a.C., lo cual no permite fijar una fecha posterior a ese año. Contenido. El segundo libro de Samuel trata del ascenso de David al trono de Israel y de los 40 años de su reinado. Este es el tema central del libro. Comienza con la muerte de Saúl y de Jonatán en el campo de batalla del monte de Gilboa. Luego David es ungido rey de Judá, su propia tribu. La casa de Saúl intenta mantenerse en el poder en la persona de Is-Boset, el hijo de Saúl, y de Abner, el comandante en jefe de sus ejércitos. Aunque la rebelión es aplastada, el siguiente resumen describe los 7 años y medio transcurridos antes de que la nación quedara unificada bajo David. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. David unifica tanto la vida política como religiosa de la nación, trayendo a Jerusalén el arca del pacto desde la casa de Abinadab, donde había estado desde que fue recuperada de manos de los filisteos. El tema del Mesías, el rey que viene, se presenta como cuando Dios establece un pacto eterno con David y su reino. Su trono será estable eternamente. David derrota a los enemigos de Israel y se inicia un tiempo de estabilidad y prosperidad. Tristemente, sin embargo, su vulnerabilidad y su debilidad lo llevan a pecar contra Betsabé y matar a Urías, marido de esta. Aunque David se arrepiente una vez que el profeta Natán se le enfrenta, las consecuencias de su acción dan lugar al siguiente juicio. Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. El hijo de David, Absalón, después de una larga separación de su padre, instiga una rebelión contra el rey y David escapa de Jerusalén. La rebelión termina cuando Absalón, colgado de un árbol por sus cabellos, es muerto por Joab. Hay un conflicto entre Israel y Judá sobre la cuestión de hacer regresar al rey a Jerusalén. El rebelde Seba hace que los israelitas abandonen a David y regresen a sus casas. Aunque David comete varios errores y toma una serie de desafortunadas decisiones, la rebelión es aplastada y otra vez el rey queda establecido en Jerusalén. El libro termina con 2 bellos poemas, una lista de los valientes de David y el castigo a David por censar al pueblo de Israel. David se arrepiente, compra la era de Araúna y presenta ofrendas al Señor en el altar que ahí construye. Recuerden que estamos leyendo la Reina Valera revisión 1960 de estudio Plenitud. Y vamos a estar leyendo a consecuencia pues la dinámica del reino, riqueza literaria y todo lo que viene aquí para bendición nuestra. Aplicación personal. Este libro revela la intervención de Dios en la historia. Aunque los seres humanos son pecadores y a veces deben ser castigados, Dios actúa por medio de ellos a fin de que se cumpla su propósito redentor, plenamente realizado en Jesucristo, el Mesías y Rey de Reyes. Véase Apocalipsis 22:16. De la misma manera, Dios instaura la iglesia en el mundo como cuerpo de Cristo para dar testimonio de Él y llevar a cabo sus propósitos sobre la tierra hasta hoy. Cristo revelado. David y su reino apuntan hacia la venida del Mesías. Especialmente el capítulo 7 de Segunda de Samuel anticipa al futuro rey. Dios detiene los planes de David de construir una casa para el arca.
Y explica que mientras David no pueda construirle una casa, él está construyendo la de David. Esto es, un linaje que permanecerá para siempre. En su victoria sobre todos los enemigos de Israel, su humildad y dedicación al Señor, su celo por la casa de Dios, su desempeño combinado de los oficios de profeta, sacerdote y rey. David es un precursor de la raíz de Isaí, Jesucristo. El Espíritu Santo en acción. Jesús explicó la obra del Espíritu Santo en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En 2 de Samuel puede verse el Espíritu obrando claramente de estas maneras. Normalmente el Espíritu se manifiesta a través del sacerdote. Se le ve como consejero en las muchas ocasiones en que David consulta a Jehová por medio del sacerdote o el efod. La obra persuasiva del Espíritu se revela cuando el profeta Natán exhibe ante David su pecado con Betsabé y Urías. Se pone de manifiesto el pecado de David, se hace justicia y se pronuncia juicio. Esto ilustra la amplia obra del Espíritu Santo en el mundo, un microcosmos a través de su plenitud en la iglesia. Vamos a comenzar con el capítulo 1. Gloria a Dios. Relato de la muerte de Saúl, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y les he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Es lo que estábamos hablando, que tenemos que tener respeto. Endecha a los valientes. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá: he aquí que está escrito en el libro de Jaser, libro que no tenemos, por cierto: ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Como han caído los valientes, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos,
para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte del Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones, hijas de Israel. Llorad por Saúl, quien los vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Aquí yo hago un paréntesis. Muchas personas equivocadamente han confundido algunos versículos bíblicos afeminando a ciertos personajes de la Biblia. Cuando dice aquí David a Jonatán, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres, se refiere precisamente a eso, amor, no a una atracción sexual, sino meramente amor. La palabra de Dios también dice que amigos los hay más que hermanos, y eso se habla de cariño. David era mucho menor que Jonatán. Jonatán ya era un hombre de guerra cuando el rey David posiblemente tenía 12 años, era un adolescente. Y uno se encariña de jovencitos que ve uno que le echan ganas a la vida o que están batallando en alguna circunstancia en la vida, y cuando uno se involucra con estas personas uno tiene amor para ellas, y no necesariamente es un amor como el que se le da el hombre a la mujer o la mujer al hombre, sino es otro tipo de cariño, un cariño, una lealtad por la cual una persona puede dar la vida por otra. Ya una vez aclarado el punto, seguimos con el capítulo número 2. David, ungido rey de Judá. Subí un poquito la música de fondo porque anda por allá afuera una motocicleta y lo siguen los perritos y pues hay que tratar de que no nos estorben, ¿verdad? Capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, cada uno con su familia. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Isboset es hecho rey sobre Israel. Versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim,
Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. Los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Guerra entre Israel y Judá. Versículo 12. Abner, hijo de Ner, salió de Manaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes, maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Todavía le dijo: no quiero problemas. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Lo respetaba Abner a Joab. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Asael, fíjese, era ligero de pies, pero no tenía la capacidad para vencer en la batalla a Abner. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió a perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres, y Asael, o sea 20. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. O sea, murieron 370 hombres y ellos solamente mataron a 20.
Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hijos de David, versículo 2. Y nacieron hijos de David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita. Esta mujer, Ahinoam, casi no es mencionada, y fue la que le dio el primogénito. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agüit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Abner se une a David. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: de aquí es la tierra. ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos los enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Joab asesina a Abner. Y he aquí,
que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo habían despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte, y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Si se fijan, lo mató de la misma manera que él mató a su hermano. La diferencia era de que esta muerte fue en guerra y aquí ya fue con alevosía, con ventaja. Cuando David supo después esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Si se fijan, aquí lo que está hablando es de que ya había hecho paz. Este hombre si algo sabía Abner, era lealtad, y le era leal a Saúl hasta el momento que se sintió traicionado por las acusaciones de Isboset. Pero una vez que cobró venganza, fíjense lo que dijo de Joab: caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, o sea, la descendencia. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, es enfermedad, ni leproso, enfermedad, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, o sea, estar en guerra, ni quien tenga falta de pan, hambre. Eso fue porque no respetaron, mientras que el rey así hizo un arreglo. El mano derecha, el que tenía que tener obediencia primeramente, traicionó la decisión de su rey. Hoy en día lo podemos aplicar como cuando los pastores tienen una visión de parte de Dios y qué es lo que se tiene que hacer, hasta a quién van a invitar para que predique, para que ministre la alabanza. Y de repente algún líder dice: ¿qué estás haciendo? Y a escondidas vaya a hacer otros arreglos. Cancela los arreglos. Y eso está mal. La desobediencia, si algo nos dice la Biblia, es de que la desobediencia no le agrada a Dios. Y tenemos que tener respeto. David hace duelo delante de Abner. Versículo 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Fíjense cómo se refirió a su propia gente. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Versículo 35. Entonces todo el pueblo vino para
persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan y cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Qué padre, ¿no? Los pastores de hoy en día, que todo lo que hagan agrade a todo su pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a su siervo: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Le acababan de hacer como señal de buena fe de que se iba a unir Abner con David. Le pidió que le restituyeran a su esposa Mical, y se la llevaron, y fue traicionado Abner. Por eso no le pareció a David, porque eso había sido desleal. Y el pueblo de Dios debe de cumplir su palabra empeñada. Si quedamos de hacer algo, tenemos que cumplirlo. Su sí sea sí y su no sea no. Así es de que antes de decir sí, piénsenla bien, para que después no tenga que quedar mal con el hombre y con Dios automáticamente. Cuatro. Isboset es asesinado. Capítulo 4. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron, y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, y Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y le enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Sí, ya estaba ya la cabeza.
Fíjense cómo aquí dos hermanos se pusieron de acuerdo queriéndole prestar un servicio al rey y arriesgando su propia vida fueron y se metieron y lograron matar a Isboset y le cortaron la cabeza. Todavía pudieron escapar sin ser vistos, todavía caminaron toda la noche. Imagínense el cansancio, de aquí para allá el riesgo, de allá para acá el cansancio para ir a... Pero ahorita se va a poner contento el rey porque le llevamos la cabeza de su rival. Pero su líder, su rey, David, no era traicionero. Peleaba sus batallas de frente, cara a cara. David era tan valiente y tenía fe en Dios que él mismo podía haber ido y haberlo matado cara a cara, frente a frente, y que se defendiera. Y muchas veces nosotros en el camino de Cristo también tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, de no vivir de no arriesgarnos y sacrificarnos y tener trabajos y según nosotros sirviendo a Dios, cuando Él no nos está mandando a hacer. Nos vamos a fatigar de oquis y no vamos a recibir la recompensa que esperamos. Es que más vale esperar que Dios nos dé dirección, que los líderes nos den dirección, que el pastor dé dirección. Dios siempre que da la orden, confirma. Y ya una vez dada la orden y confirmada, ahora sí, trabájele, sacrifíquese, arriésguele, porque Dios está con usted. Capítulo 5. David reina sobre todo Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Es que comenzó David a reinar de 30 años. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. O sea, es débil para entrar, ni peleando contra ciegos. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entra en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando, David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel.
Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, le puso Natán como el profeta, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Derrota de los filisteos, versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Aquí hay un punto bien importante. David tuvo la victoria, pero dice: y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. Y así es como tenemos que funcionar si queremos salir adelante en nuestra vida y en nuestro ministerio. Capítulo 6. Se lleva el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahío. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de allá, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Como decir, pereció Usa. Fíjense, aquí es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener: mucho temor de Dios. Mucho temor de Dios. Porque Él es santo. Él había ordenado que solamente sacerdotes y santificados, purificados, podían tocar el arca del pacto. Y David organizó de diferente manera las cosas, y todo estaba bien, mientras ningún pecador tocara el arca. Hubieran podido llegar hasta donde iban,
Pero aquí un pecador tocó el arca y la misma santidad lo mató por su pecado. Y nosotros hoy en día tenemos que tener en cuenta y mucho respeto a las cosas de Dios, porque no se puede predicar, ministrar en pecado. Nos tenemos que santificar para invocar el nombre de Dios. Tenemos que ser santos, pedir perdón. Hoy para santificarse es pedir perdón sinceramente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es a través del que son cubiertos y perdonados nuestros pecados. Pero esto es muy importante, porque tal vez nosotros no muramos, que sí lo puede hacer el Señor físicamente, una enfermedad, algo que nos sobrevenga por hacer las cosas sin santidad, nada más porque soy inteligente, porque ya me sé lo que tengo que predicar, porque tengo facilidad de palabras, pero sin santidad. Y sí podemos morir espiritualmente. Entonces tenemos que tener mucho respeto a que estemos perdonados por Dios y que tengamos ese acceso directo a Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para comenzar a manejar los ministerios santos de Dios. Seguimos adelante, versículo 9 dice: y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. En ese momento no le dijo nada, pero lo menospreció. Quiero detenerme aquí en que dice que Dios bendijo a la casa de Obed Edom en esos 3 meses. Hoy en día tenemos estudios bíblicos en los hogares, y eso es aceptar la presencia de Dios en nuestras casas, y Dios nos bendice. Hacer reuniones, estudios bíblicos, concentrarnos en un hogar para orar, eso bendice a esa familia que abre las puertas de su casa para que la palabra de Dios se manifieste, el evangelio sea expresado para el bienestar de la humanidad. Todo lugar donde se predica la palabra de Dios sea bendito, con la presencia de nuestro Dios. Y eso me llamó la atención aquí, de que Obed Edom dijo aquí: déjenmela, y todo le prosperaba, y era la bendición de Dios. Así es de que nosotros todos debemos de aceptar en nuestros hogares la presencia de Dios, y Dios nos va a bendecir. Versículo 17.
Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto es como decir, yo los bendigo en el nombre de Jehová, ¿verdad? Muchas veces dicen, no, solamente que Jehová te bendiga, pero ahí es, los bendijo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, aclarando, nunca tuvo hijos de David. Porque acuérdense que ya se la habían dado en matrimonio Saúl a otra persona y fueron y se la quitaron para dársela a David. Si se fijan aquí, pues Mical era hija del rey David y ella todo el tiempo desde pequeña creció de la high, ¿no? Ya era de la, ¿cómo se diría? De la alta sociedad. ¿Cómo les dicen hoy a los de la alta sociedad? No sé si fifís o algo así, pero ella era una persona que estaba acostumbrada a la alta sociedad, a los lujos, a todo, porque era hija de un rey. Mientras que David, pues él era humilde, era un pastorcito. Incluso cuando le decían que se podía casar, que había posibilidades de casarse con la hija del rey, dice: ¿quién soy yo para que el rey sea mi suegro? O sea, formar parte de la familia real, ¿quién soy yo? Él era humilde, era de barrio, así como muchos somos. Y él danzaba para agradar a Dios. Y hoy en día también nosotros, ¿no? Los que todavía pueden, ¿verdad? Hay unos que ya no podemos tanto, pero danzamos, nos gozamos. Esas son las fiestas, nuestras fiestas para Jehová. Es donde nosotros nos alegramos nuestro corazón en la presencia de Dios y danzamos o le bailamos, como usted guste ponerle, pero para Dios. Y hay muchas personas hoy en día que son, sí, como Mical, que menosprecian a la persona porque está danzando, hablan mal de él o no les parece cómo lo está haciendo, ni siquiera sabe danzar y menosprecian, cuando en realidad no lo están haciendo para ver si nos gusta a nosotros y no lo hacemos para ver si a alguien le gusta. Eso es simplemente el dejarse llevar por el Espíritu Santo y alabar a Dios. Hay quien dijo, escuché un día a alguien decir que el Espíritu Santo no se prestaba para payasadas o cosas así, y en realidad pues yo me mantengo con respeto en algunas situaciones que a mí no me parecen, porque yo no conozco la forma de pensar de Dios. Yo no veo en la Biblia antes que David a alguna persona danzando, un varón, más que a María, la hermana de Samuel, que salió con un pandero después de cruzar y lo siguieron las mujeres, pero no eran un rey, no se vio, Saúl no se vio ya siendo rey atrás del arca o en la presencia de Dios, danzando, aunque sí profetizó. Pero a lo que me refiero es de que David en su tiempo pues no era muy común tampoco.
de que se reunieran todos los hombres a danzar, y tal vez él sí podía haber sido criticado por eso, así como hoy también no todas las congregaciones tienen lo de la danza, no tienen la danza, algunas congregaciones no tienen lo del hablar en lenguas, pero yo no me atrevería a decir que porque no piensan igual que yo, es decir, que son hijos del diablo, o que es otro espíritu, porque he escuchado de todo. Yo creo que nos tenemos que mantener con respeto hacia lo que los otros creen, mientras que sea bíblico. Es bíblico el danzar en la presencia de Dios, y David era conforme el corazón de Jehová. Y su error no fue el danzarle, su error fue Betsabé. Eso fue lo que le trajo el mal, no el danzar. Al contrario, como castigo divino, porque Mical se burló o menospreció al rey David, jamás tuvo un hijo de David. Y David traía la semilla de nuestro Señor Jesucristo, porque en la carne desciende del rey David, y la promesa le fue hecha al rey David. Fíjense que todavía mujeres como Rahab la prostituta en el tiempo de Josué forma parte de la genealogía de Jesucristo, y Mical, por burlarse, no fue digna. Todavía Ruth, que era de otra raza, forma parte de la genealogía de Jesucristo, aún siendo gentil, y Mical siendo hebrea, no fue digna por haberse burlado y menospreciado en su corazón al rey David, porque danzaba en la presencia de Dios. Y ahí es donde todos nosotros tenemos que tener cuidado y no menospreciar a nuestros hermanos que están sirviendo a Dios de alguna manera, que están alabando a Dios de alguna manera. Y al contrario, animarlos a que si no danzan, que dancen, que si no se entregan, que se entreguen a adorar a Dios. Seguimos adelante. Capítulo 7. Pacto de Dios con David. Que nos rinda la lectura. Aconteció, pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. A criterio de otro siervo de Dios: no, pues lo que quieres hacer para Dios, hazlo, todo está bien. Pero vamos a ver qué piensa Dios. Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, como diciendo: ¿de dónde sacas esa idea? Yo jamás lo he pedido. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además,
Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él te hará casa. Casa, riqueza literaria, casa, casa, familiares, clan, familia, templo, edificio, hogar. Bayit aparece cerca de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Bayit se puede referir a una casa, Ruth 2:7, o a una familia, Génesis 7:1. Y también es la palabra para el templo, la casa de Dios en Jerusalén, Segunda de Crónicas 7:16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará la casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Acción de gracias de David, versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Bendícela, como decir, firma lo que acabas de hablar. Ay, Señor. Capítulo 8, otras conquistas de David. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos
y lo sometió a todo David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también de los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar sus territorios al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Administración de David, versículo 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Riqueza literaria. Reinó Malach, Strong. Reinar, ser monarca, ser designado rey, Melech, rey, refleja lo que un soberano es. Malach, lo que un soberano hace. 2 nombres bíblicos: Abimelech, mi padre es rey, y Melquisedec, el rey justo, derivan de esta raíz. Existe un sustantivo similar, Malkut, reino. El Señor Jesús utilizó extensamente las frases reino de Dios y el reino de los cielos en los evangelios. Isaías 9:7 habla de la eternidad del reino mesiánico. David reinó sobre todo Israel. El Mesías reinará para siempre sobre Israel y todas las naciones. Lucas 1:33. Versículo 16. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Capítulo 9. Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo.
El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Derrota de los amonitas y sirios. Capítulo 10. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dieron a Hanún su señor. Dijeron: ¿te parece que por honrar a David, a tu padre, te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas. Hago un paréntesis aquí. Muchas veces nosotros esta palabra la queremos evitar, le decimos sentaderas o de otra manera, pero bíblicamente pues el problema no es la palabra, el problema es en qué sentido hablemos esta palabra exclusivamente. No entran las palabras antisonantes. Dice entonces: les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved, porque tenían que traer la barba normal. Era indigno traerla de otra manera. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob,
de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Es como decir, vamos a tomar esta estrategia, vamos a echarle ganas, vamos a ser valientes, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Sabía que el que da las victorias es Jehová. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de... Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir, y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. De Amón y amén. Hasta aquí leímos la introducción, y del capítulo 1 hasta el capítulo 10. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos ha permitido, Señor, leer un poco más de su palabra en esta noche. Gracias, Señor, por aclararnos algunas cosas, Padre Santo, que nos sirven de edificación para seguir en su camino, Señor. Bendiga, Señor, su palabra, bendiga, Señor, a través de su palabra, Padre Santo, a todo aquel que vea esta grabación, Señor, posteriormente, y a los que la están viendo en vivo, Señor. Déles esa palabra rema para su vida, Señor, por la cual se guíen, Señor, con su dirección a través de su Santo Espíritu, Padre Santo. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos terminado nuestra lectura del día de hoy. Que Dios me los bendiga. Se despide de ustedes el hermano Rigo de Soldados de Cristo. Que Dios le bendiga.